Hola, bienvenido a tu canal Salud y Redención con un tema muy interesante de las Escrituras. Creer o no creer, o mejor dicho, vivo lo que creo, o podemos decir también, yo vivo realmente lo que creo. Así que en este tema vamos a estudiar este punto muy interesante de las Escrituras. Por favor, te invito a que busques tu Biblia, un lugar donde anotar, porque vamos a estar dando detalles muy importantes sobre la verdad de mi relación con el Señor Jesucristo y si realmente yo creo en su palabra. Una de las cosas que desde niños aprendemos es el asunto del engaño y la mentira. Desconfiamos de todo el mundo, no creemos en nadie. Y esto no es diferente cuando entramos a la experiencia cristiana. Pues muchas cosas de las cuales nos presentan los pastores, hermanos que predican la palabra, cosas que vemos hasta por aquí, por la internet, dudamos de ella. Porque la traición, el engaño, la mentira es algo que es muy común en la sociedad donde nosotros vivimos. De hecho, se dice que incluso hay profesiones dedicadas al arte de engañar y de mentir a la gente. Por lo tanto, casi siempre que escuchamos propuestas, casi siempre que escuchamos algún asunto que nos involucre en invertir dinero, en establecer una relación, en acercarnos a alguien, regularmente tenemos la idea general de que no se puede creer en nadie, hay que tener cuidado con todo, pues está impregnado en nosotros la duda y la suspicacia a que fácilmente cualquiera nos está engañando. Cuando entramos incluso a la religión, esto pasa a un segundo plano, pues hay cosas de las Escrituras que hasta descartamos porque simplemente no concuerdan con mi estructura de creencia, con mi sistema de creencia que ha sido instaurado desde que soy infante. Por lo tanto, yo te animo que ahora en este estudio de la palabra puedes prestar atención porque la Biblia trata este punto con mucha delicadeza y con mucha puntualidad. Quiero leer en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La Biblia nos llama a conocer a Cristo, es lo primero. Antes de nosotros creer en alguien, antes de aceptarlo, lo importante es que aprendamos a conocer. Es casi imposible que nosotros podamos depositar nuestra confianza de manera plena y absoluta si primero no conocemos. De hecho, es un peligro nosotros entregarnos a algo o a alguien sin primero conocer de fondo las situaciones, las circunstancias y el manejo de las personas o de lo que vamos a hacer. Es prudente siempre tener un concepto claro de estas cosas, pues muchas veces nos evitarían, por así decir, muchas situaciones que después tengamos que reflexionar y hasta arrepentirnos de lo que hemos decidido. Y para que esto no suceda, primero conocer. Y por eso Juan dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que este conocer no significa propiamente tener información, sino de tener una relación con Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo conocemos a Jesús? Lo conocemos a través de la palabra. Este es el elemento que el Señor dejó para que lo conozcamos a Él, para que veamos su manera de actuar, para que veamos su espíritu, la forma en que se maneja con los seres humanos. Y Él dijo en San Juan capítulo 5, versículo 39 al 40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que cuando nosotros comenzamos un estudio continuo de la palabra de Dios, sistemático, profundo, aprenderemos a conocer a Jesucristo. Y a Jesucristo no se le conoce por una información. A Jesucristo no se le conoce ni siquiera muchas veces por la vida de otro, porque puede ser algo imperfecto. Se le conoce estrictamente por las Escrituras, y ahí fue donde Él dijo
que deberíamos buscar para conocerle. Tristemente, muchas veces hay personas que cuando no tienen esto claro, buscan a Jesús en los demás y no donde debe estar. Aunque no quiero excusar con esto, que nosotros debemos ser el ejemplo de mostrar a Jesús. De hecho, es la primera motivación que tendrá la gente de conocer a Jesucristo. Nuestra vida, nuestro testimonio, cómo nos hemos comportado, cómo nos manejamos delante de la sociedad, es el primer estímulo que tiene la gente para creer en Jesucristo, para aceptar su verdad. Así que de algún modo nosotros somos compromisarios de este asunto y no podemos echar por tierra esta realidad ni tampoco evitar la responsabilidad que tenemos de mostrar a Jesucristo a través de nuestro ejemplo. Así que conocer a Jesús a través de la palabra es fundamental. Y en el libro de Juan, como citamos, capítulo 5, versículo 39 al 40, Jesús estimula que lo conozcamos a través de la palabra. Ahora, un tercer punto es importante que reflexionemos en él es ¿qué elemento utilizamos nosotros para creer y confiar en Jesús? La fe. Y dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la herramienta que tiene el cielo para que nosotros creamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no puedo ver. Así que, para yo creer en Jesús, debo confiar completamente en Él, soltarme en sus brazos. Como un bebé, un niño pequeño, confía en su padre o en su madre, que cree exactamente todo lo que le dice. Aún cosas fantasiosas, de que muchas veces sabemos que no son verdad. Aún en esas cosas ellos creen. Porque está arraigado en la condición del infante la necesidad de creer para tener seguridad. Es lo mismo que pasa con nosotros aún ya de adultos. Solo tendremos seguridad en aquello que creemos. Solo encontraremos, vamos a decir, descanso en aquello que creemos. Y eso debe ser Jesucristo y su palabra. Y el elemento que utiliza la palabra de Dios para esto es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y que cuando nos acercamos a Él es necesario que entendamos que en Él vamos a encontrar lo que andamos buscando. ¿Qué tú andas buscando? ¿Felicidad? ¿Seguridad? ¿Amor? ¿Paz? ¿Tranquilidad? ¿Qué andas buscando? Debes estar segura que cuando te acercas a Jesucristo lo vas a encontrar. La fe que obra por amor y purifica el alma es el único medio mediante el cual podemos recibir a Jesucristo como nuestro guía. Ahora, un cuarto punto. ¿Hay consecuencias de no creer? Claro que sí. San Juan capítulo 3 versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad, mis amigos, mis hermanos, no es necesariamente ausencia de fe, sino una decisión que nosotros tomamos de no creer. Puede ser que se te haga difícil entender la dinámica de las Escrituras, entender algunos textos de las Escrituras, pero déjame decirte que a ello no llegarás de la noche a la mañana. Es con un ejercicio constante de confianza y seguridad en lo que ella dice. Y en la medida que lo vas experimentando, lo vas entendiendo. ¿Por qué? Porque en la Biblia no se entiende a partir de la información o de la argumentación de un texto. La Biblia se entiende a partir de la práctica que tienes de la palabra misma. A Dios es de la única manera que lo podemos entender, experimentando lo que Él dice. Yo te puedo dar información y puede ser coherente y tener un argumento fuerte y poderoso para que aceptes.
pero a Dios solamente lo vas a entender en la medida en que lo experimentas, en la medida en que le abres el corazón y comienzas a vivir una vida de fe continua en la palabra. Esto no es un show. La Biblia no es un relajo. La Biblia no es un asunto que hoy sí, mañana no, de que quizás o un tal vez, o de una explosión de los sentimientos o una alaraca de las cosas. Hoy vemos por las redes a muchas personas que de algún modo muestran el Evangelio como un asunto de un show o de un entretenimiento, y no es así. La palabra de Dios es firme, es constante y muestra realidades que tarde o temprano tendremos que encontrarnos con ellas. Por lo tanto, yo te animo a que no mires la palabra como un asunto de entretenimiento y que cuando buscas en las redes sociales alguna información o alguna cosas que necesites, no lo busques a través de algo que represente algo de puro entretenimiento, sino que realmente te edifique y te fortalezca. Por último, quiero comentarte de la última parte que es vital y es importante, y es la lucha entre la fe y la duda. En Marcos capítulo 9, versículo 24 dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Reconocemos, o mejor dicho, debemos reconocer que somos difíciles para creer. No solamente en la palabra, sino en muchas cosas. Pues como dije al principio, hemos sido formados y educados para no creer, para dudar. Y de hecho se establece la duda como el elemento que nos permite desarrollar nuestra inteligencia, nuestra capacidad instintiva y nuestra capacidad de profundizar las cosas, la duda. Y no necesariamente es así. Cuando nosotros ejercemos la duda como elemento de la búsqueda del saber y del conocimiento, fácilmente chocamos o encontramos la verdad y por dudar de ella no creeremos. Mas sin embargo, cuando creemos en la palabra de Dios con fe y con certeza, ella nos ayuda a entender claramente el propósito de Dios para nuestras vidas y encontramos una razón para vivir. Así que dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 6 al 8: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y que es echada de una parte a otra. La duda y la incredulidad son herramientas del enemigo para destruir nuestra relación con Dios, pero la oración perseverante y el estudio de la palabra de Dios nos sostendrán. El apóstol Santiago nos dice que no debemos dudar cuando nos acercamos a Dios, porque Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos en la medida de que Él lo crea conveniente. Hay otros puntos que quiero que meditemos en este momento, que es ejemplos de fe en la Biblia. Quiero leer contigo Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto está hablando de Abraham. Y Mateo capítulo 14, versículos 28 y 31, habla sobre cuando Pedro caminó sobre las aguas. Él pidió, el Señor se lo concedió. Pero inmediatamente comenzó a dudar, comenzó a hundirse. Así sucede cuando espiritualmente caminamos con el Señor. Mientras nuestra vista está fija en Él, caminaremos sobre las dificultades de la vida. Caminaremos sobre las situaciones que enfrentamos día a día, pero inmediatamente comenzamos a mirarnos a nosotros, comenzaremos a hundirnos, a profundizar en nuestro yo, a profundizar en nuestra necesidad y comenzaremos a hundirnos en las aguas de la angustia y de la ansiedad. Por último, dice San Juan capítulo 14 versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La fe es esencial para conocer a Jesús y recibir la vida eterna.
la incredulidad nos separa de Él. Pero Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en nuestras dudas. Así que debemos pedir al Señor que nos ayude con nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, nuestro poco desarrollo inclusive en la vida cristiana y hasta nuestro poco desarrollo personal, que muchas veces nos entronizamos tanto en nosotros que creemos que no podemos hacer nada. Quiero animarte en este día, especialmente en estos últimos días de este año, a que te animes en el Señor, a que decidas echar hacia adelante y que independientemente de las circunstancias que estés viviendo, entregues tu vida al Señor y que Él te va a ayudar a echar hacia adelante con tus planes, con tus proyectos, siempre y cuando estos te conduzcan por un buen camino y te garanticen un final feliz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.